Si logras tocar esta pieza aquí en el piano, te doy el cargo de CEO de mi empresa. Gritó Ricardo Salvatierra, interrumpiendo su pieza musical en pleno Palacio de Bellas Artes. El millonario se rió a carcajadas y las mujeres de vestido largo lo acompañaron con risas crueles. Todos voltearon a mirar a Clara Hernández, la mujer de limpieza que cargaba copas en silencio. Las burlas se propagaron como fuego en pólvora. Ni siquiera sabrá dónde poner las manos, murmuró Valeria Escandón, mientras el eco de las carcajadas retumbaba bajo la cúpula dorada. Ricardo golpeó una tecla al azar, generando un sonido agudo como un látigo. Todo el salón esperaba verla humillada. Antes de comenzar esta emocionante historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu me gusta para seguir acompañándonos. Lo que nadie sospechaba era que aquella noche, en el corazón de la élite, el destino daría un giro imposible de olvidar. El Palacio de Bellas Artes brillaba aquella noche con todo su esplendor. En el vestíbulo principal, convertido en salón de gala, lámparas de cristal derramaban accesorados sobre las columnas de mármol. El murmullo elegante de empresarios, políticos y socialites llenaba el aire junto con el aroma del vino caro y perfumes importados. En el centro del escenario, bajo un foco de luz blanca, un piano de cola negro relucía como joya de museo. Ricardo Salvatierra, empresario inmobiliario de 45 años, se sentó frente a él con un aire triunfal. Llevaba un traje a medida, reloj de oro y una sonrisa cargada de suficiencia. Sus dedos recorrieron las teclas con movimientos estudiados, arrancando acordes que impresionaban más por la arrogancia con que los ejecutaba que por la técnica. Cada nota parecía decir, «Este mundo me pertenece». A su alrededor varias mujeres vestidas de seda y encaje lo miraban embelesadas, riendo de cada comentario suyo. Cuando la pieza parecía elevarse hacia su clímax, Ricardo interrumpió bruscamente. El silencio súbito fue un latigazo. Se levantó apenas del banco girando la cabeza hacia el fondo del salón y con un chasquido de dedos señaló a alguien invisible para la mayoría. «Tú». Su voz cortó el aire como un látigo. «Sí, tú, ven acá». Las miradas curiosas se dirigieron hacia el rincón. Allí, casi oculta, una mujer de uniforme azul marino recogía discretamente copas vacías en una charola metálica. Era Clara Hernández, 32 años, madre soltera, trabajadora de limpieza en eventos de lujo. Avanzó con pasos inseguros sintiendo que cada par de ojos la desnudaba. Sujetaba la charola con ambas manos como si fuese un escudo, el rostro ligeramente inclinado hacia abajo. Ricardo esperó a que llegara frente al piano y entonces se acomodó de nuevo en el banquillo, sonriendo con descaro. «Señoras y señores», anunció levantando las manos, «voy a darles un espectáculo extra. Si esta mujer logra tocar esta pieza, la nombro CEO de mi empresa». Las carcajadas estallaron de inmediato. Algunos hombres se palmearon las rodillas. Las mujeres intercambiaron miradas cómplices y risas ahogadas. El contraste era brutal. Trajes de diseñador y joyas brillantes frente al uniforme barato de la trabajadora. Clara permanecía de pie con las mejillas ardiendo, atrapada entre la vergüenza y una rabia muda. «Ni siquiera sabrá dónde poner las manos», susurró Valeria Escandón, una socialité de vestido rojo intenso, lo bastante alto como para que todos alrededor escucharan. Las risas se multiplicaron. Clara respiró hondo, lentamente levantó la mirada y la fijó en Ricardo. No dijo nada, pero en esos segundos de silencio se dibujó algo distinto, una dignidad escondida que nadie esperaba. Ricardo, disfrutando del espectáculo, pulsó con un solo dedo una nota aguda como si marcara el inicio de un circo. «Anda, mujer, este es tu minuto de fama, no lo desperdicies».
Las carcajadas se reanudaron, más hirientes que antes. Clara apretó la charola contra el pecho, tragó saliva y dio un paso adelante. El aire en el salón cambió. Algo invisible pero contundente estaba a punto de quebrar la arrogancia reinante. Narrador, antes de descubrir lo que pasará, dime en los comentarios desde qué ciudad nos ves y deja tu me gusta para seguir acompañándonos. Clara extendió la mano y con un gesto firme dejó la charola sobre una mesa cercana. El metal chocó suavemente contra el cristal. Su respiración era contenida, pero sus ojos ya no titubeaban. El destino de esa noche se había puesto en movimiento. El eco de las risas aún flotaba en el aire cuando Clara se quedó frente al piano. La charola descansaba sobre una mesa cercana, pero sus manos seguían temblando como si todavía cargaran ese peso metálico. El silencio que siguió fue extraño, porque no era un silencio de respeto, sino de expectativa cruel. Los invitados querían espectáculo, querían ver a la mujer sencilla caer en ridículo. Ricardo cruzó una pierna sobre la otra y se inclinó hacia atrás en el banquillo, dándole el espacio como si realmente estuviera cediendo el escenario. Su sonrisa era un filo que cortaba la dignidad de Clara. «Vamos, mujer», dijo con voz grave, «haznos reír un poco». Un hombre de traje azul marino, socio de Ricardo, levantó su copa y bromeó. «Que empiece la sinfonía de los errores». El comentario desató carcajadas estridentes. Clara sintió que las miradas se volvían cuchillas que le rasgaban la piel. No había rincón al cual escapar. Cada movimiento suyo era observado con morbo, como si fuese un animal en una jaula de cristal. Valeria Escandón, con su vestido rojo que se pegaba a cada curva, dio un sorbo delicado a su copa antes de hablar en tono de falsa compasión. «Quizá deberíamos darle una escoba en lugar de un piano. Seguramente ahí sí es experta». El grupo de mujeres a su alrededor estalló en carcajadas. Una de ellas incluso imitó un movimiento de limpieza con la mano, provocando aún más risas. Clara tragó saliva, apretó los labios y mantuvo la mirada fija en el piano. Un camarero joven pasó cerca con una bandeja de copas y murmuró apenas audible, «No les hagas caso», pero su voz se perdió en el bullicio. Clara estaba sola, expuesta, rodeada de rostros que la miraban con desprecio. Ricardo se inclinó hacia ella, lo bastante cerca como para que solo ella lo escuchara. «¿De verdad quieres hacerlo?», swingó con tono venenoso. «Ni siquiera sabrás dónde poner los dedos». La burla dolía más porque era susurrada, íntima, como si buscara destruirla desde adentro. Clara cerró los ojos un instante. Recordó las noches en que limpiaba oficinas vacías, el eco de sus pasos en pasillos interminables, la sensación de ser invisible para todos. Ese mismo vacío estaba aquí, en medio de la opulencia. «¿Qué pasa?» «Swing», gritó alguien desde el fondo. «Ya se arrepintió». Las carcajadas crecieron de nuevo. Ricardo levantó las manos como si fuera un maestro de orquesta, dirigiendo las risas de su público. «Silencio, silencio», ordenó gozando del momento. «Déjenla respirar. No queremos que se desmaye antes de darnos un buen show». Clara abrió los ojos lentamente. El murmullo cruel ya no la alcanzaba con la misma fuerza. Su pecho subía y bajaba con una respiración profunda, contenida. Había en ella una decisión que empezaba a germinar, aunque nadie lo notara todavía. Una mujer de cabello rubio teñido murmuró en tono irónico. «Seguro nos sorprende con Estrellita. ¿Dónde estás?» La burla provocó otra ronda de risas que resonó bajo las cúpulas del Bellas Artes. Ricardo, satisfecho con el espectáculo, se inclinó hacia el piano y marcó unas cuantas notas al azar. Luego se levantó y extendió la mano hacia el banco, invitando a Clara a sentarse. «Aquí tienes tu trono, señorita.
Tómalo como tu minuto de fama. Los invitados estallaron en aplausos sarcásticos, palmas que no celebraban, sino que humillaban. Clara dio un paso al frente. Sus zapatos sencillos contrastaban con los tacones brillantes que resonaban en el mármol. El contraste era doloroso, brutal, como dos mundos que jamás debían mezclarse. Se sentó frente al piano sintiendo que el cuero del banquillo quemaba bajo su piel. Puso las manos sobre sus rodillas, todavía temblorosas, mientras los murmullos crecían como un enjambre de abejas. Ricardo se cruzó de brazos y sonrió satisfecho. Estaba seguro de que la derrota sería inminente. El aire se volvió espeso. Las lámparas parecían arder con más intensidad, y el murmullo de risas y comentarios mordaces se mezclaba con la tensión. Clara levantó lentamente la vista hacia las teclas. No había vuelta atrás. Algo apenas perceptible brillaba en sus ojos. Clara permanecía inmóvil frente al piano. El murmullo de burlas no cesaba. Cada carcajada golpeaba como un eco contra los muros del Bellas Artes. Algunos invitados se inclinaban hacia adelante ansiosos de presenciar el ridículo. Ricardo, con los brazos cruzados, disfrutaba la espera como un verdugo que saborea el miedo de su víctima antes de dar el golpe final. Clara respiró profundamente. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, aún temblorosas, pero sus ojos ya no huían. Se levantó lentamente del banquillo, giró el rostro hacia Ricardo y con voz firme, aunque cargada de tensión, preguntó: ¿Es en serio lo que acaba de decir? El salón se sumió en un silencio breve pero denso. Nadie esperaba que hablara. Ricardo arqueó una ceja sorprendido por el atrevimiento. «Claro que sí», respondió con tono teatral, levantando las manos. «Te prometo frente a todos aquí presentes que si logras tocar esta pieza como yo lo hice, serás CEO de mi empresa». El público estalló en risas nuevamente. Un empresario con barba canosa gritó: «Entonces mañana tendremos una señora de la limpieza dirigiendo miles de millones». La frase provocó carcajadas generalizadas, pero Clara no bajó la mirada. Mantuvo ojos fijos en Ricardo como si esa burla no existiera. «Acepto», dijo finalmente en voz clara, sin temblar. El murmullo se transformó en un zumbido de incredulidad. Varias mujeres se miraron entre sí. Algunas se taparon la boca para contener nuevas risas. Ricardo abrió la boca sorprendido un instante, pero luego sonrió con malicia. «Perfecto». Component Placement respondió con ironía: «Esto se pone divertido». El silencio que siguió fue aún más pesado que las burlas. La tensión recorría cada rincón del salón. Los invitados contenían la respiración, esperando ver cómo aquella mujer sencilla se arrojaba al abismo de la vergüenza. Un periodista invitado, acreditado para cubrir la gala, alzó discretamente su cámara. Intuía que algo inusual estaba por suceder. La lente capturó el rostro sereno de Clara, que ahora se volvía el centro absoluto de la atención. Ricardo dio un paso atrás, dejándole el espacio frente al piano, y con voz cargada de sarcasmo comentó: «Muy bien, señora Hernández, el escenario es todo suyo». Clara no respondió. Se volvió a sentar en el banquillo, esta vez con un gesto distinto. Ya no era la empleada que buscaba escapar de las miradas, sino alguien que había tomado una decisión irreversible. Posó las manos sobre sus rodillas, respiró profundamente y cerró los ojos unos segundos. El público esperaba el desmoronamiento inmediato, el desastre. Sin embargo, nadie podía imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Lo que sucedió después, nadie en ese salón lo olvidaría jamás. El murmullo se apagó, solo quedó el sonido de su respiración contenida y el eco de las lámparas vibrando sobre el mármol. Clara abrió lentamente los ojos y extendió las manos hacia las teclas.
El instante parecía suspendido en el aire, como si la historia entera aguardara su primer movimiento. El murmullo se apagó cuando Clara apoyó la yema de los dedos sobre las teclas marfil del piano. Sus manos temblaban apenas, no por desconocimiento, sino por la presión de cientos de ojos perforándola al mismo tiempo. El cuero del banquillo crujió bajo su peso, como si el mueble también supiera que estaba cargando más que a una mujer. Estaba cargando la dignidad de los invisibles. Las risas que aún quedaban fueron sofocadas por un silencio expectante. Valeria Escandón no resistió y murmuró lo suficientemente alto para que se escuchara en varias filas. Miren cómo duda, ya quisiera estar en su casa, barriendo el piso en vez de aquí. El comentario arrancó algunas risitas, pero se apagaron rápido. El ambiente había cambiado. Había algo extraño en la forma en que Clara miraba el teclado. Su respiración era profunda, contenida, como si estuviera escuchando un sonido secreto que nadie más podía oír. Ricardo se inclinó hacia adelante apoyando un codo sobre la rodilla. Su sonrisa era la de un cazador que ve a la presa atrapada en la trampa. Vamos, mujer, hazlo. No tardes tanto o terminaré pensando que solo querías llamar la atención. Clara giró la cabeza hacia él y sostuvo su mirada. Esa breve conexión visual fue suficiente para sembrar una inquietud en Ricardo. No era la mirada de alguien derrotado, sino la de alguien que se estaba preparando para dar un paso que podía cambiarlo todo. Un hombre joven con cámara en mano ajustó el lente y murmuró emocionado. Esto no es normal, algo está pasando. Clara regresó la vista al piano. Sus dedos rozaron apenas las teclas como si las acariciara. Cerró los ojos por un instante y en su mente apareció un recuerdo. Ella, años atrás, en una pequeña iglesia de barrio, tocando un piano viejo y desafinado para olvidar el hambre de los días más duros. Nadie en este salón sabía que sus noches de soledad se habían llenado de música. Abrió los ojos. El murmullo de los presentes se apagó por completo. El salón entero contuvo la respiración. Ricardo, incapaz de soportar el silencio, soltó una última provocación. Tómalo como tu minuto de fama, Clara. Después de hoy volverás a ser lo que siempre fuiste. Nada. Clara no parpadeó. Acomodó la espalda recta, dejó que sus dedos se extendieran sobre el teclado y por primera vez esa noche sonrió levemente. Una sonrisa apenas perceptible, pero cargada de una seguridad silenciosa. Las lámparas del Bellas Artes parecían brillar con más fuerza. Los invitados que antes reían ahora se inclinaban hacia adelante en un gesto instintivo. Querían ver, querían escuchar. El aire estaba denso, como si cada partícula vibrara en espera de la primera nota. El reloj de pulsera de Ricardo marcó un clic metálico que resonó en el silencio. Clara inhaló hondo. Sus manos flotaron sobre las teclas. El instante estaba suspendido en el aire. El tiempo había dejado de correr. El salón entero parecía contener la respiración cuando Clara dejó caer suavemente los dedos sobre las teclas. La primera nota salió firme, limpia, como un disparo que rompía el silencio sofocante. Luego otra y otra más, encadenándose con una seguridad que nadie esperaba. No era un tropiezo, no era un error, era música real, pura, llena de intención. Las risitas que aún flotaban murieron en seco, los rostros se congelaron, el eco del piano llenó la cúpula del Bellas Artes, expandiéndose como un río que arrastraba con él la arrogancia acumulada en la sala. Clara, con los ojos entrecerrados, parecía no estar allí. Sus manos ya no temblaban. Cada movimiento era exacto, cada acorde resonaba con una fuerza que no venía de la técnica, sino de un corazón que había aprendido a resistir en silencio. Tocaba con el alma desnuda, con cicatrices convertidas en melodía,
Un empresario en la primera fila dejó escapar un murmullo de incredulidad. ¡Imposible! Valeria Escandón, la misma que antes se reía a carcajadas, apretó su copa con tanta fuerza que el cristal vibró. Sus labios pintados de rojo se entreabrieron, pero no encontró palabras. Ricardo, sentado a un costado, se quedó helado. Su sonrisa burlona se había evaporado. Se inclinó hacia adelante observando cada movimiento de Clara como si intentara descubrir un truco oculto. Pero no había truco, solo talento, disciplina secreta y una emoción tan auténtica que resultaba insoportable para su ego. El periodista capturaba cada instante con su cámara. El obturador sonaba rítmico, pero incluso él, acostumbrado a cubrir escándalos, se olvidó de disparar por momentos. Estaba hipnotizado. La música ascendía, creciendo con la fuerza de un grito contenido durante años. Los invitados empezaron a intercambiar miradas nerviosas. Lo que debía ser una burla se estaba transformando en un espectáculo inolvidable. Algunos, casi sin darse cuenta, dejaron que la emoción les humedeciera los ojos. Clara inclinó el cuerpo hacia adelante, dejando que sus dedos volaran sobre las teclas. No necesitaba partituras, no necesitaba instrucciones. Aquella pieza había nacido de ella misma, de noches en que la única compañía era el eco del teclado viejo de una iglesia abandonada. De pronto, una mujer mayor con collar de perlas se llevó la mano a la boca. Lágrimas rodaban silenciosas por sus mejillas. Nadie se atrevió a reír más. El salón entero estaba enmudecido por la fuerza de aquella melodía. Ricardo se removió incómodo. Su respiración se aceleró, como si con cada acorde Clara estuviera arrancando una parte de su soberbia y mostrándola al mundo. Se pasó una mano por el cuello del traje, intentando aflojar la corbata. Nunca había previsto este desenlace. El final de la pieza llegó con un acorde largo sostenido que vibró en el aire como un suspiro colectivo. Clara retiró lentamente las manos del piano y las apoyó sobre su regazo. El eco de la última nota se expandió por todo el salón hasta morir en un silencio absoluto. Durante unos segundos nadie se movió. El tiempo estaba suspendido y entonces alguien en la tercera fila comenzó a aplaudir. Un aplauso tímido, inseguro, pero pronto otro lo siguió y otro más. En cuestión de segundos, el Bellas Artes entero explotó en una ovación que retumbó bajo la cúpula. Clara no se levantó de inmediato, cerró los ojos y dejó que aquella ola de reconocimiento la envolviera. No era una victoria personal solamente, era el desahogo de años de invisibilidad convertidos en música. El aplauso retumbaba en las paredes del Bellas Artes como un trueno imparable. Era un aplauso distinto al de cualquier gala elegante. No era protocolo ni cortesía. Era una descarga emocional, un desahogo colectivo que nadie había previsto. La gente estaba de pie, palmas encendidas, gritos ahogados entre la incredulidad y la emoción. Clara permanecía sentada frente al piano con la espalda erguida y la mirada baja. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, aún tibias por el calor de las teclas. No sonreía, no lloraba, solo respiraba profundamente como si acabara de liberar un peso demasiado grande para llevarlo sola. En la primera fila, varias mujeres que antes se habían reído en su cara, ahora se secaban discretamente las lágrimas. Una de ellas murmuró en voz baja: «Nunca había escuchado algo así». El periodista, cámara en mano, no dejaba de disparar, pero entre foto y foto murmuró para sí: «Esto es historia. Nadie va a creerlo si no lo ve con sus propios ojos». Valeria Escandón, aún con la copa en la mano, parecía petrificada. La bebida se había derramado un poco sobre su vestido rojo, pero ni siquiera lo notaba.
Sus ojos estaban clavados en Clara, incapaces de disimular la mezcla de envidia y vergüenza que la consumía. Ricardo, en cambio, parecía haber perdido el color. El millonario que siempre controlaba cada gesto, cada palabra, estaba ahora inmóvil, con los labios apretados y el sudor perlándole la frente. El mismo público que había alimentado su burla lo observaba ahora con una expectativa peligrosa. Todos sabían lo que había prometido y lo había hecho en voz alta ante testigos y cámaras. Un invitado rompió el silencio entre aplausos. «¿Cumple tu palabra, Ricardo?» El grito encendió a los demás. Varios repitieron en coro entre risas nerviosas y aplausos. «¡Cumple tu palabra, cumple tu palabra!» Ricardo tragó saliva. Intentó levantarse con su sonrisa habitual, pero la comisura de sus labios temblaba. Estaba atrapado en su propio juego, en una trampa que él mismo había tendido. Clara se levantó lentamente del banquillo. Su uniforme sencillo contrastaba con el brillo del piano, pero ahora no parecía una trabajadora de limpieza. Había en ella una fuerza que imponía respeto. Dio un paso hacia adelante y el aplauso se intensificó aún más. Los invitados no podían apartar los ojos de ella. Lo que había ocurrido no era solo música, era una revelación. Una mujer invisible había desenmascarado la arrogancia de la élite con la pureza de su talento. Ricardo respiró hondo y aplaudió también, obligado por la presión social, pero su gesto era frío, mecánico. Nadie se lo creyó. Cada golpe de sus palmas sonaba hueco, sin alma, y todos lo notaron. Clara giró apenas la cabeza hacia él. No dijo nada, pero su silencio era un desafío directo. El periodista enfocó la cámara en ese preciso instante. La mujer de uniforme frente al millonario, atrapado en su propia promesa. Una imagen que intuía se volvería símbolo de algo mucho más grande. El salón entero vibraba con un sentimiento nuevo. Lo que había comenzado como un espectáculo de burla se había transformado en un juicio público y el veredicto estaba a punto de caer. El aplauso comenzó a desvanecerse, pero la tensión permanecía como un nudo en el aire. Ricardo, aún con las palmas juntas, se obligó a sonreír. El público lo observaba con la mirada fija, esperando la respuesta que él mismo se había condenado a dar. El millonario había hecho una promesa pública y la mujer que debía ser objeto de burla se había transformado en la dueña absoluta de la noche. Clara dio un paso hacia él. Su caminar era sereno, pero cada huella resonaba como un golpe de martillo sobre la soberbia de Ricardo. Al llegar frente al empresario, lo miró directamente a los ojos. No había ira en su rostro, tampoco orgullo desbordado, solo una calma firme, una dignidad que nadie podía cuestionar. «Señor Salvatierra», dijo en voz clara, proyectando sus palabras para que todos pudieran escucharlas, «cumpla lo que prometió». Un murmullo recorrió la sala como un relámpago. Algunos invitados intercambiaron sonrisas nerviosas, otros asintieron con la cabeza como aprobando la valentía de Clara. El periodista no dejaba de capturar cada instante, sabiendo que esa frase era dinamita pura. Ricardo intentó recuperar su aplomo. Se acomodó la chaqueta, forzó una sonrisa y respondió con un tono cargado de sarcasmo. «Bueno, fue solo una broma, una pequeña diversión para animar la velada». Un abucheo espontáneo brotó del público. No era fuerte, pero bastó para que la máscara de control de Ricardo se resquebrajara. Por primera vez en años no tenía a la multitud de su lado. Clara sostuvo la mirada. «No era una broma para mí. Yo lo tomé en serio y todos aquí lo escucharon». La sala entera estalló en un murmullo de aprobación. Voces surgían desde distintos rincones. «Cumple tu palabra, lo prometiste, no puedes retractarte ahora». Ricardo apretó los dientes.
Sus manos temblaban ligeramente mientras las escondía en los bolsillos. Intentó sonreír otra vez, pero el gesto era rígido, falso. Cada segundo que pasaba lo hundía más. Valeria Escandón, nerviosa por la tensión que crecía, intervino desde la primera fila con voz chillona. «Ay, por favor. ¿De verdad creen que una empleada puede dirigir una empresa multimillonaria?» Pero la multitud ya no le dio la razón. Un hombre mayor de porte distinguido respondió con voz grave. «Hoy todos hemos visto de lo que es capaz. Tal vez tenga más disciplina y talento que muchos de nosotros». El aplauso volvió a encenderse, esta vez no por la música, sino por las palabras que ponían a Clara en un lugar que nadie se había atrevido a imaginar. Ricardo tragó saliva. Estaba acorralado. Si se retractaba, quedaría marcado como un cobarde incapaz de sostener su palabra. Si cumplía, ponía en riesgo su imagen de intocable. Clara, sin levantar la voz, dio la estocada final. «Lo único que pido es respeto. Cumpla lo que dijo». El silencio cayó como un manto. Ricardo levantó la vista hacia el público buscando aliados, pero encontró solo rostros serios, expectantes. Ya no era dueño de la escena. El periodista bajó la cámara un instante, conmovido por la fuerza del momento. «Esta noche cambia algo en todos nosotros», susurró. El Bellas Artes estaba convertido en un tribunal improvisado y el veredicto era inevitable. El salón entero ardía en tensión. Ricardo, atrapado en la red de su propia arrogancia, no encontraba salida. Sus labios se abrieron como para dar una excusa, pero ninguna palabra logró escapar. Clara, en cambio, permanecía de pie, erguida, sin necesidad de levantar la voz. Era ella quien sostenía el silencio de cientos de personas con solo su presencia. Finalmente, Ricardo alzó la mano intentando recuperar control. «Está bien», murmuró la voz quebrada. «Reconozco lo que hiciste esta noche». Algunos invitados lo aplaudieron con ironía, otros simplemente lo miraron con frialdad. Nadie le creía. La ovación auténtica estaba reservada para Clara. Cada mirada se posaba en ella como si fuera la verdadera anfitriona de la gala. La trabajadora dio un paso hacia el piano. Tocó suavemente la tapa brillante y luego miró hacia el público. Sus ojos estaban húmedos, pero no dejó escapar lágrimas. «Esta no es mi victoria», dijo en un susurro audible. «Esta música siempre fue mi refugio. Hoy solo me animé a compartirla». El silencio fue profundo. Nadie se atrevía a interrumpir ese momento. Una mujer en la tercera fila dejó escapar un sollozo y otros asintieron conmovidos. Ricardo intentó acercarse, pero se detuvo a medio camino. Ya no tenía dominio sobre la escena. Lo que comenzó como su espectáculo privado se había convertido en un juicio público, y el público había elegido a Clara. El periodista bajó la cámara un instante y miró a su alrededor. Supo que esa imagen, la de una mujer humilde de pie frente a la élite derrotada, se grabaría en la memoria de todos. Clara inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. No pidió nada más, no exigió contratos ni títulos. Su dignidad era suficiente. Dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el fondo del salón, de regreso al rincón de donde había salido, dejando tras de sí un silencio reverente. Pero ese silencio no era el mismo de antes. Ya no estaba cargado de burla ni de desprecio, sino de respeto. Narrador, aquella noche no solo cambió el rumbo de una mujer, sino también el de todos los que fueron testigos. Lo que vino después fue aún más sorprendente, pero esa es otra parte de la historia. El eco de esas palabras quedó suspendido, prometiendo que la vida de Clara jamás volvería a ser la misma. Esa noche en el Palacio de Bellas Artes no fue recordada por la música de un millonario arrogante,
sino por el valor de una mujer que se negó a ser invisible. Clara no solo tocó un piano, tocó las fibras más profundas de quienes la miraban, recordándoles que el talento y la dignidad no entienden de uniformes ni de clases sociales. El eco de sus acordes derrumbó las murallas del desprecio y abrió un camino inesperado. Lo que para unos era una burla se transformó en una lección de respeto, de coraje y de redención. Ricardo, humillado por su propia soberbia, jamás volvió a ser visto con los mismos ojos. Y Clara, sin buscarlo, se convirtió en un símbolo de esperanza, porque a veces los milagros se esconden en los lugares más impensados, esperando solo un instante de valentía para revelarse. Dale like si crees en historias que tocan el corazón. Suscríbete y activa la campanita para no perderte más relatos que inspiran. Comenta amor verdadero si confías en la fuerza invisible de la familia y la dignidad. Comparte este video con alguien que necesita escuchar esta historia hoy.